Ya. Hola, Hola, bienvenidos a este capítulo especial de este podcast de Fundamentos. Breve contexto, somos Daniela Soto Javier y Mancilla. ambos docentes de la Escuela de Terapia Ocupacional, y lamentablemente nadie le interesó saber de nuestras áreas de trabajo, así que decidimos, Decidimos robarnos un espacio y hacer nuestro propio capítulo de este podcast porque para, podemos. sí, para poder comentarle un poco a la fuerza, un Esto va a, poco de lo que esto entra en la hacemos. prueba, ¿cierto? Sí, Esto va a sí, entrar en la esto va a prueba, así que entrar en tenéis la que prueba. escucharlo. Así que no se lo pueden saltar. Sí, para contarle un poco de lo que hacemos, de lo que son nuestras áreas, dónde nos desempeñamos. Y eso, pues. Y ver cómo sea. Bueno, en términos generales me voy a presentar ahí después Javier, que a él lo conocen más. Mi nombre es Daniela Soto, una de las tantas Danielas de la escuela. Ya llevo 2 años acá en la carrera de terapia. Y mi área de especialidad es salud mental adulto, particularmente ahí con experiencia en lo que tiene que ver con tratamientos por consumo de sustancias y en general tratamiento con enfermedad psiquiátrica grave. Bueno, y en mi caso, ya nos conocemos, soy Javier Mancilla y llegué este año a la carrera. Eh, yo soy especialista en ergonomía, esa es mi área y les voy a ir contando más o menos de qué se trata. Pero mi área de expertise siempre está ligado al trabajo, a la salud, seguridad y bienestar en el trabajo. Eso es lo que me mueve, así que espero contarles un poquito de eso hoy día. Voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué es la ergonomía? ¿Cómo lo podríamos explicar a mi abuelita? Que según ella yo trabajo con niños. Que no, mi abuelita no sabe lo que es la terapia ocupacional. ¿Cómo le podríamos explicar a una abuelita lo que es, bueno, a una persona mayor para que no nos rete la Dani, pero va a Uf, ser a mi no. abuela, así que le puedo decir así. ¿Cómo le explicaríamos a una persona que no tiene idea qué es la terapia ocupacional, en qué se especializa la ergonomía desde la terapia ocupacional? Uh, bueno, complejo simplificarlo tanto, ¿ah? Buen desafío Buenas me pusiste, preguntas, buen buenas desafío. preguntas. Sí. Bueno, de partida, la ergonomía, cuando uno habla del concepto de ergonomía o la palabra ergonomía, como que lo primero que se le viene a la mente es la silla. Una silla ergonómica o un mouse ergonómico ahora, o estas cuestiones, ¿cierto? Para apoyabrazos, el apoya mouse. Es lo primero que a uno se le viene a la mente. Pero la ergonomía es un área, porque tampoco es como, no pertenece a una carrera como tal, sino que de distintas profesiones podemos llegar a esta disciplina, a esta como especialidad, que se trata de enfocar en entender cómo funciona nuestro cuerpo humano en relación a las actividades laborales. ¿Solo laborales? Bueno, ahí es donde está la parte de la terapia ocupacional, ¿cierto? Que nosotros desde la terapia ocupacional, entrando a la ergonomía, empezamos a ver cómo nosotros realizamos nuestras actividades desde el punto de vista físico, como para hablarlo a una persona mayor, ¿cierto? Cuáles son las posturas que uno realiza al hacer alguna actividad, cuáles son los requerimientos más cognitivos, cuánto tengo que pensar, cuánto tengo que calcular, qué colores tengo que interpretar, eh, cuál es el gasto que le genera a mi corazón, a mi respiración, el realizar una ocupación. Y eso mismo es lo que vemos en el mundo del trabajo. Y por eso desde ahí la ergonomía está tan presente en la empresa, en el área laboral, porque somos uno de los pocos profesionales que somos capaces de ver cuál es la respuesta humana frente a una actividad y a un requerimiento. Y cuáles son los límites humanos. Y desde esos límites cómo podemos optimizar el trabajo, disminuir los riesgos para la persona que lo está ejecutando. Y esta otra patita que también yo creo que viene desde la terapia ocupacional es cómo le damos bienestar a esa persona que está ejecutando esa tarea. ¿Sí? Que no solo se quede en, oye, vamos a mejorar el puesto de trabajo porque hay que producir más, ¿cierto? Porque tiene que ser mejor, sino que mejoremos las condiciones del puesto de trabajo de una actividad para que el bienestar de la persona que está ejecutando esa tarea, esa actividad, sea mejor. Claro, y además el bienestar desde un punto de vista multidimensional. Porque claro, podríamos tener una empresa en donde quizás, como yéndonos al mundo laboral, Uh-huh. en donde van a estar todas las condiciones según la norma internacional para
para los puestos de trabajo, pero si hay un mal ambiente laboral, bueno, lo conversamos en algún momento desde la iluminación, Claro. la temperatura, todo eso va a impactar también en el bienestar, en cómo yo me siento cómodo o no cómodo en el trabajo, la relación con otros, muchas veces esto de, ay, estoy enojado en el trabajo, nadie me hable, muchas veces me imagino tiene que ver también por estas cuestiones que la ergonomía es sensible a analizarlas o a plantear mejoras. Sí, la ergonomía no solo ve el punto de vista físico o ambiental, sino que ve esto psicosocial, esto que tú dices, cómo son las relaciones entre compañeros, con mi jefatura, ¿cierto? Eso viene más desde la ergonomía psicosocial y desde la ergonomía más sistémica, ya de poder entender que un puesto de trabajo no es solo una persona en un puesto, sino que hay relaciones laborales, hay relaciones con jefaturas, hay una cultura organizacional, hay características de las empresas o de las organizaciones que generan un algo, ¿cierto? Un ambiente, algo que... Por eso muchas veces uno habla de clima, ¿cierto? Como que uno no ve el clima, pero uno sí lo siente, ¿sí? Hay algo que anda ahí dando vueltas, uno no lo puede ver, pero uno siente que algo pasa. Claro. ¿Ya? Entonces esa respuesta que genera efectos en nosotros, como dices tú, aislamiento, ¿cierto? Fatiga, malas respuestas con los compañeros, licencias médicas, ahora que está tan de moda este tema de las licencias médicas. Y claro, y se generan licencias médicas reales. Reales, exactamente, reales. Y que son cuestionadas por las empresas, por las jefaturas, pero no son capaces de ver cómo se está gestando este ambiente que genera esta enfermedad en las personas y que requiere un tiempo de stand-by, ¿cierto?, de las personas, que requiere una intervención, que requiere el análisis mucho más profundo, ¿cierto? De no decir, oye, voy a sacar esto y con sacar esto voy a mejorar algo, ¿sí? Entonces, eso es la gracia de la ergonomía, creo yo, que te permite mirar lo multidimensional del trabajo y también de la ocupación. Y claro, y por lo mismo que dices, hay ocasiones en donde se lleva sola la ergonomía en el mundo laboral, pero por lo que dices, obviamente también es algo que como terapeutas ocupacionales debiésemos aplicar en todas las áreas, porque finalmente voy a seguir pensando en mi abuela. No sé por qué me acuerdo de ella. No, sí me acuerdo de ella, pero la voy a traer a colación. Claro, finalmente mi abuela no trabaja, es una persona que recibe pensión, pero por ejemplo una de sus ocupaciones significativas es tejer. Y claro, y finalmente yo observaba que desde un punto de vista ergonómico, desde un punto de vista corporal, su posición corporal no era la adecuada, lo hacía con una luz muy, muy baja, por ende forzaba la visión. Después era, oh, me duele la cabeza, ¿por qué será? También como recostada en el sillón, con cojines no adecuados, entonces quizás también todos estos aprendizajes de la ergonomía lo podemos llevar a esa cotidianidad del individuo. Ya también, por ejemplo, quizás en elementos como si paso muchas horas cocinando y el mesón es muy bajo, obviamente me va a generar malestar desde lo motor, desde lo musculoesquelético, y ahí desde la ergonomía podemos utilizar esos principios para mejorar las condiciones ambientales en las actividades cotidianas. Claro. Yo, por ejemplo, el otro día en biomecánica les ponía un ejemplo a los chiquillos de segundo, cuando estábamos viendo las clases de hombro, de biomecánica de cintura escapular y hombro. Entonces yo les preguntaba, yo les decía, fome pero necesario, ¿cierto? Fome pero necesario. Yo lo amo, me encanta la biomecánica, yo no. pero muchas veces es un mal necesario. Entonces yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes aquí revuelven la olla de esta forma? ¿Cierto? Ahí, con una rotación interna de hombro. Escucha, más de la mitad del curso revolvía la olla así, po. Entonces yo les decía, oye, pero ¿y si la revolvemos así mejor? ¿Hay algo distinto? ¿Como que se afecta la calidad del proceso? ¿Se revuelve mejor? ¿Se revuelve peor? ¿Qué pasa? No, en realidad es lo mismo. Bueno, ahí está la ergonomía, le decía, ¿cierto? Si usted está haciendo ese movimiento repetitivo, no sé, está preparando una cazuela, una mermelada, hay una comida que se está preparando ahí que tiene cierta consistencia, que le genera una resistencia,
¿cierto? Entonces usted está generando un movimiento muscular y con una articulación que está con un movimiento, en este caso rotación interna, más del 50% de su rango de movimiento, obviamente que vamos a forzar y vamos a generar un trastorno. Entonces, ¿eso es trabajo? No es trabajo, ¿es vida cotidiana? Sí, pues. Entonces, ¿alguien nos apunta? No, me sentí observada. Está interesante, va a estar interesante. Sí. Vamos a invitarlo a escuchar este capítulo. Entonces, ¿cómo lo optimizamos? ¿Cierto? Tengo una pregunta quizá a partir de esto mismo, y que si uno escrolea de repente en redes sociales o ve en Mercado Libre o ve noticias, hay un boom de zapatos ergonómicos, almohadas ergonómicas, colchones ergonómicos, y si bien esto ya lo hablamos, pero... Es necesario traerlo acá. ¿Es verdad que puede haber una almohada ergonómica? Mira, voy a sacar los lentes porque esto se puso requiere serio. seriedad. Se puso serio. La verdad es que yo creo que es un concepto de marketing. No. ¿Ya? Si tú me preguntas a mí, la ergonomía no es una cualidad de los objetos. La ergonomía es la interacción entre una persona, un objeto, ¿cierto? Entonces, si tú te compras un zapato que no es de tu talla, aunque sea ergonómico, la verdad es que no te va a generar bienestar, no te va a generar comodidad, no te va a generar confort. Entonces, aunque sea ergonómico, entre comillas, ¿cierto? No te va a dar lo que espera la ergonomía, ¿cierto? La ergonomía, desde sus bases más teóricas, habla de la eficiencia, del confort, de la comodidad, ¿cierto? De la seguridad. Entonces, la verdad es que ahí nomás queda la ergonomía. Entonces, yo creo que es un tema más comercial de marketing, ¿sí? Ahí podríamos decir que existen artículos anatómicos, ¿sí? Que se acomodan a las características anatómicas, pero tampoco son tus características. Porque claro, aún así como que... siguen siendo medidas distintas. Precisamente iba a hablar de eso, que están como pensados en el ser humano ideal o el ser humano estándar. Claro. De finalmente sacar un promedio, y algo que ocurre de repente de productos que son importados, por ejemplo, desde Asia, en donde son personas que son más pequeñas, las tallas son menores, obviamente para nosotros los objetos van a quedar más chicos. Y creo que lo hablábamos también de esto como de los metros. Sí. Y no sé si nos puedes contar ahí qué pasó con los metros, y siento que es un ejemplo que nos ayuda a hablar como sí. de esto, de cómo lo que importa es la interacción con el sujeto, más que el objeto per se sea o no ergonómico o anatómico. Pasó con el metro y con algunas micros del Transantiago, que bueno, muchas de esas micros, o las primeras que llegaron, no venían de Sudamérica, sino que venían importadas de Europa. De hecho, bueno, los carros del metro vienen de Francia, si no me equivoco. Entonces, claro, venía con estándares europeos, con medidas antropométricas, ¿cierto? Mucho más altas. Entonces, los fierritos de los que uno se posicionaba, ¿cierto? Cuando uno va parado, cuando el metro va lleno, estaban mucho más arriba. Entonces, chuta, ¿cuál es la solución? Si tenemos que... cambiemos los vagones. ¿Cierto? Claro, no, y ahí el Estado dice, no, pues no es eficiente cambiar los vagones. ¿Qué hacemos? Porque si una persona está con una abducción completa, ¿cierto? Traccionando, soportando ya todo más el con peso la de su compensación cuerpo. hacia un Claro, lado. es incómodo, ¿sí? Y a largo plazo, más que incómodo, puede Sí, llegar a generar una patologías lesión. musculoesqueléticas, ¿cierto? Lesiones de columna, lesiones de hombro, ¿cierto? Lesiones de codo. Bueno, a los ingeniosos, que yo ahí no critico tampoco, ¿cierto? Fue un habla parche, fue, pero quizás para algunas personas sirvió. Se le ocurrió poner unas manillas colgando de una tela, así como de estas correas de seguridad. Yo creo que puedo insertar una imagen. Sí, desde estas correas de seguridad. Aquí entonces, una imagen. ahí, eso. Lo pueden ver aquí. Entonces, las personas, claro, para poder compensar esa falta de altura, pusieron esas correas que eran móviles y que la persona, ¿cierto? Para firmarse, al final no firmaba nada. Generan más inestabilidad incluso. ¿Cierto? Íbamos colgando, moviéndonos para acá, para allá. Entonces, los vagones que llegaron después, o los buses que llegaron después, sí empezaron a fabricarse en Brasil. Y eso ya venía con medidas antropométricas más cercanas a lo que es la medida chilena. ¿Ya? Entonces, eso también es vida cotidiana, no es trabajo, ¿cierto? Si lo llevamos a las actividades de la vida diaria instrumentales, movilidad en la comunidad. Entonces, ahí también podemos hacer este análisis del diseño centrado en el usuario, ¿sí? Entonces, la ergonomía nos da para mucho, ¿sí?
desde el cómo uno se agacha para abrocharse los cordones, ¿cierto? De cómo uno se toca la espalda en la ducha para, ¿cierto? Lavarse, ¿sí? Entonces, yo la verdad es que soy un enamorado de la ergonomía. Lo declaro así, es como mi amor académico. Nos da para todo, en verdad. Uno siempre está analizando, uno siempre está mirando y eso es bonito. ¿Y te pasa que quizás este amor por la ergonomía muchas veces te hace como en tu cotidiano estar como pensando constantemente en ergonomía y quizás cosas que antes pasabas por alto, disfrutabas, hoy en día es como, pero no, pues esto está mal desde un punto de vista ergonómico, como que... Sí. ¿Te pasa que ahora ves el mundo en ergonomía? Así como... Sí. Por ejemplo, la posición del auto, del asiento del auto. ¿Ya? ¿Cierto que antes yo estaba hacia atrás? ¿Cierto? Atrás, bracito afuera. Claro. Y me empecé a dar cuenta que me dolía la zona lumbar, pues. Uy, qué raro, sí. Dormí mal, dormí torcido. Claro. Entonces, bueno, si bien la posición en la que menor peso le llega a nuestra zona lumbar es cuando uno descarga peso en una superficie posterior. Pero cuando uno va manejando, no, porque uno tiene que ir con el volante. Entonces, claro, uno va como acostadito, pero no va 100% apoyado. Entonces empieza a compensar con musculatura abdominal, empieza a sobrecargar la musculatura de brazos y antebrazos. Entonces, claro, yo antes vivía en Santiago, entonces todos los fines de semana me daba el pique de Santiago a mi casa, 3 horas manejando, a veces con tacos, llegábamos en 4 o 5 horas fácil, entonces terminaba con un dolor acá atrás y decía, oye, ¿por qué? Bueno, después cuando llegué a la ergonomía empecé a estudiar, a analizar todo y dije, ya, pues aquí está el problema. ¿Sí? El mismo orden de la casa, uno a veces tiende a dejar los platos platos que son pesados, ¿no? Dejémoslos arriba porque son valiosos, porque si se quiebra vamos a tener que comprar otro, se ven menos, los dejamos en altura. Bueno, ya cada vez que hay uno que es maniático por el orden y por la limpieza como buen ergónomo, yo no. Ahí tenía que estar todo ordenado siempre, entonces sacando cosas pesadas por sobre el hombro también es un riesgo biomecánico, entonces chuta uno que más cuando hay visitas, ¿cierto? Que sacando los platos, que guardándolos, que lavándolos. Entonces, en lo cotidiano siempre estamos viendo eso. Aprendí a ponerme la mochila con las 2 tiritas, ¿cierto? A ordenar la mochila por orden descendente de peso. En la medida que más se aleja de mi espalda, menos peso tienen que tener las cosas, porque generamos un brazo de palanca mucho más largo. Entonces, claro. Ahí, igual como consejo, no usen cartera. Tantas. Son bonitas y son muy regias, pero claro, por ejemplo, una cartera como... Ya, supongamos que uno a la universidad hoy en día viene con el computador, un cuaderno y lápices y una botella de 2 litros para tomar agua. La Starly. No nos auspician, así que no diré... claro, por ejemplo, si yo posiciono todo eso dentro de la cartera, quizás para un día, piola, pero si hago eso toda la semana, va a generar mucho malestar. Entonces ahí es importante también que vayamos viendo como esto en el cotidiano y muchas veces tenemos que priorizar nuestro bienestar por más que lo estético, que se pueda ver una cartera en un solo lado. Ahí es donde viene el concepto de trauma acumulativo, que se aborda desde la salud física, pero nosotros desde la ergonomía lo analizamos porque... Claro, como dices tú, el que yo ocupe una herramienta, ¿cierto? Que ocupe la mochila una vez por semana, la verdad es que no me va a generar nada, pero si son los 5 días de trabajo, ¿cierto? Los 7 días de la semana que yo salgo y ocupo, se empiezan a generar ahí micro lesiones en los tejidos musculares, ligamentosos, cartilaginosos, ¿sí? Tendinosos, que son imperceptibles al principio. Entonces, vamos, seguimos con la mochila, seguimos con el bolso, con la cartera, ¿cierto? Hasta que llega un momento que comienza el dolor, ¿cierto? Y pucha, pasa que ese daño comenzó 1 año atrás, 2 años atrás y recién está manifestando, pero es porque seguía un patrón recurrente de exposición a un riesgo. Entonces, y lo típico que uno hace es como, que dormí aplastado para ese lado, entonces por eso está el dolor, pero claro, finalmente este trauma hice una como mala fuerza.
Me dio un tirón. El aire. El aire. Sí, finalmente como que le buscamos Claro, excusas, la explicación. situaciones, pero claro, finalmente al uno especializarse en un área, independiente de cuál sea, es inevitable que uno comience a ver el mundo a través de Sí, esos po. ojos. Sí, No sé, por ejemplo, los colegas que lo hemos hablado quizá en otros contextos o con gente en general, por ejemplo, quienes se dedican al área infanto-juvenil, obviamente después las maternidades y las paternidades también son de otra lógica, ya totalmente en donde distinto. hay más, puede haber una sobreprotección incluso de, oh, pero ¿por qué no está caminando? Qué sé yo, y otros que van a ser mucho más comprensivos en ahí la estimulación, pero es inevitable, siento, el ir incorporando estos patrones, lo que vamos aprendiendo, y quizás incluso como estudiantes nos pasaba, y quizás ahí les va a pasar de que uno cuando aprende en clase como, oh, está tal marcha, Claro, y uno va en la calle y dice, oh, así se ve claro, realmente ese tipo de claro. marcha. Sí, Y eso es como súper sorprendente, pero y finalmente eso nos ayuda a ver que si estamos incorporando elementos, que se va aprendiendo y sobre todo a que no solo sean contenidos como para la prueba o que no solo sean contenidos para la es práctica. para la vida. Sí, yo llevo harto tiempo ya haciendo clases de ergonomía, entonces yo a mis estudiantes les digo, oye, lo que vienen aquí, o sea, lo que van a aprender acá, les va a servir porque está en el programa académico, ¿cierto? Tienen que pasarlo. Pero les va a servir para la vida, les va a servir para el trabajo, les va a servir para lo cotidiano. Un ejemplo ahí súper potente que tengo es que cuando vemos el tema de carga mental con los estudiantes, ahí en carga mental uno ve cuáles son los límites de nuestros sistemas cognitivos de procesamiento de información. Entonces, vemos un poquito de elementos neurocognitivos, cómo procesamos la información desde lo perceptivo hasta que damos una respuesta. Entonces, yo después siempre acostumbro a hacerle el test NASA, que es un test que aborda la carga mental de las tareas. Entonces les digo, chiquillos, ¿con qué se quedan después de esta clase? Pucha, profe, estoy haciendo todo mal para estudiar. Empiezan a estudiar a la última hora, no le dan descanso al cerebro, no hay esta recuperación de la fatiga. Entonces yo le digo, chiquillos, ven, entonces, ¿van a haber carga mental en algún momento con un trabajador? Sí, pero hoy día lo que Y ya se no lleva está. de acá, ¿cierto? Comiencen a aplicarlo desde ya, ¿sí? Entonces, esto es para la vida. Y claro, y quizá hay como una reflexión igual como más extensa, es que hoy en día está como súper, o se premia a quien dice que trabaja más. Claro. Como que entre más agotados y más la vida dejamos por lo trabajo, pareciera que lo estamos haciendo mejor, pero en realidad no es así, pues. Está Finalmente, cómo vamos priorizando nuestra propia vida, y finalmente algo que igual yo siempre planteo en algunas reflexiones, es que nosotros como seres humanos, nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, totalmente. Entonces, si no lo cuidamos, va a llegar un punto en donde vamos a colapsar, en donde vamos a colapsar tanto desde un punto de vista físico, ¿cierto? Tantas lesiones musculoesqueléticas que hay, pero también, por ejemplo, desde el área de salud mental, y nos encontramos con un país en donde la principal causa de licencias médicas en los trabajadores es por motivos de salud mental. Mira, de hecho, hace poco se publicó el reporte de salud y seguridad en el trabajo del año 2024. Para no mentir, casi 13.000 enfermedades profesionales calificadas como profesionales. De esas, el 73% o 78%, no sé, quizás los números me juegan ahí, pero 73%, me equivoco, licencias de salud mental en el área del trabajo. 73%. Claro, y lamentablemente nosotros, bueno, terapia ocupacional es una carrera que si bien es social, pero en general se asocia también mucho al área de la salud. El área de salud lamentablemente es una de las disciplinas de trabajo que igual más sobrecarga tiene. El hecho de la responsabilidad de estar trabajando con otros seres humanos, ¿cierto? Distintas edades, las áreas de la terapia ocupacional son tan amplias que obviamente la carga que genera en nosotros mismos como trabajadores es súper compleja. Entonces, Claro. ¿cómo podemos ir incorporando elementos para el autocuidado, pero autocuidado de verdad y sostenido en el tiempo? Exacto. Sí, yo creo que ahí las intervenciones, para mí, desde el área de la salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, si no son sostenibles en el tiempo, fallaste en la intervención. Claro, porque se puede hacer Fallaste. una regia pausa activa de 10 minutos una vez al mes, o ya, medio día de pausa activa,
pero en el resto del mes no se hace nada. Entonces, si no es sostenible en el tiempo, no. Entonces yo creo que ahí es importante, en el tema de salud mental, que algo que también vemos en ergonomía de la salud mental en el trabajo, es cómo les enseñamos estas técnicas de afrontamiento a los trabajadores de estos elementos que tienen que ver. Y estas técnicas de afrontamiento no es esta técnica que uno dice, bueno, pero es que usted está trabajando, tiene que ser fuerte si usted es un adulto. No, converse las cosas, problematice lo que le está pasando, busque ayuda. Busque ayuda entre sus pares, vea si en su empresa, en recursos humanos, hay cierto apoyo. Utilice el recurso de su mutualidad, del seguro que su empresa está pagando porque usted está trabajando. Y aunque que le están descontando un porcentaje. Que a las empresas no les gusta, ¿cierto? Porque le aumenta la siniestralidad, entonces eso aumenta el seguro un poquito, pero es un recurso que está. Pues, si al final los que hacemos que las empresas funcionen, ¿cierto? Son los trabajadores, ¿sí? Ahí, tomando en cuenta lo que tú decías delante, Dani, hay un autor que habla de el trabajo como determinante social de la salud, Yáñez, que en el 2003 ya empieza a hablar de que el trabajo y los perfiles de enfermedad del trabajo tenían dos momentos: el momento productivo y el momento reproductivo. El momento productivo era lo que pasaba dentro del trabajo, todas las características, condiciones, las tareas, el ambiente, los riesgos del trabajo, y el momento reproductivo era afuera, en la casa, en lo cotidiano, en la participación social, ¿cierto? Entonces, había una relación de interdependencia entre el momento productivo y el reproductivo, porque lo que me genera el estar trabajando en un lugar con ciertas condiciones va a repercutir en lo que pasa afuera, ¿cierto? Entonces, esto que pasa afuera, si yo llego a la casa cansado, con dolor, con molestias, fatigado, no voy a querer participar, voy a querer llegar a comer y acostarme, ¿cierto? Claro, todavía en este momento de la historia no está la tecnología de Severance. Claro. Que es una serie que precisamente habla esto de estos dos moods en el trabajo soy una persona, salgo del trabajo y como que se activa un chip en donde me desconecto y eso es imposible. Es imposible. Entonces, las personas llegan súper cansadas, no tienen participación social, no tienen ocio, no tienen tiempo libre, no pueden practicar deporte. ¡Ay, me siento identificado! no pueden practicar deporte, ¿cierto? Más encima estamos en ciudades que están saturadas, que están llenas, ¿cierto? Entonces, personas que en trayectos de media hora se demoran una hora y media. Entonces, ¿qué tiempo les queda en este momento reproductivo para darse bienestar y para poder volver bien al trabajo y poder estar bien en él? Claro, y hablando también como esto en términos generales, pero algo que está súper marcado, que es la doble o triple presencia, por ejemplo, y particularmente de las mujeres, que en una casa, y que sobre todo en la pandemia fue como súper evidente, como pareja, hombre-mujer, que vienen a una casa, ambos con la misma carga laboral efectiva, pero aún así la mujer era quien realizaba más tareas domésticas dentro de la casa. Entonces también es como ver el trabajo, no es solo el lugar en donde me pagan, sino que también las tareas de cuidado de otros, las tareas de cuidado del hogar, que son actividades productivas pero sin un sueldo, lamentablemente. Entonces cómo se va articulando todo, y yo creo que quizás esta conversación igual nos ayuda a ver a cómo todo se va articulando dentro de la terapia, y que siento que eso igual es súper bonito, porque por más que queramos decir, no, yo soy solo de esta área, siempre se van integrando. Y tengo un caso que particularmente articula mucho con ergonomía desde terapia ocupacional, desde salud mental. Yo comencé a trabajar en un centro de tratamiento por adicciones, y ahí había un caballero que él trabajaba reparando motores. Como que ese era su trabajo, como motores de autos, de refri, de motos, sobre todo de motosierras, como era muy pro él y tenía mucho trabajo. Entonces él tenía consumo problemático de alcohol, y él siempre ha mencionado que consumía alcohol porque estaba muy cansado. Entonces con el alcohol se relajaba, pero finalmente terminó siendo un problema porque era algo que no podía controlar. Obviamente ahí trabajando con el psicólogo, con el médico, vimos algunas situaciones y la cosa como que no cambiaba mucho. Entonces de repente decidí como efectivamente poder hacer una evaluación más simulada. No pude ir a su puesto de trabajo, pero sí evaluar cómo él estaba desde un punto de vista corporal realizando las tareas. Y efectivamente la forma en que posicionaba su cuerpo para realizar las tareas y levantar pesos no eran formas adecuadas. Era esto típico de que me inclino arqueando toda la espalda sin doblar las rodillas, y eso le generaba mucho dolor. Además él tenía que levantar él
él motores que pesaban 20, 30 kilos, 3, 4, 5 veces al día. Entonces fue como, entonces usted me dice que toma porque le duele la espalda. Entonces tratemos de que no le duele la espalda. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una breve educación sobre manejo manual de carga, postura y sobre todo, y que era un poco lo que lo decía, su jefe era súper abierto a generar adaptaciones. Entonces, él le plantea esto y de hecho lo que hacen es que le compran una mesa que sube sola. Ya, perfecto, una plataforma de alzamiento. Exacto, entonces con eso él ya no la carga era muy poca la que hacía, como que solo levantaba para subirlo a esta plataforma que estaba a centímetros del suelo, pero era la misma. Y yo te diría que en un mes el dolor disminuyó tanto y su consumo también disminuyó mucho, porque su calidad de vida también era mucho mejor. Claro. También sumamos, por ejemplo, el que explora actividades deportivas. Esto fue allá en Pichilemu, entonces incorporábamos que él saliera a la playa, saliera a caminar, que la vuelta del trabajo a la casa fuera por lugares significativos para él. Él era el típico de, no, es que tengo que trabajar hasta las 10 de la noche para... Si no, no vale. Para enorgullecer a mi jefe. Y fuimos regulando todos esos aspectos que tiene todo que ver con lo que tú hablas del ambiente laboral. Y tuvo una repercusión en su salud mental y en verdad el consumo ya era casi inexistente. Bueno, igual a veces consumía y ahí ya no tenía la excusa de decir que era por el trabajo, entonces eso permitió que profundizáramos en otras áreas que lo llevaban al consumo, pero esa excusa ya no estaba, pero su consumo igual disminuyó mucho, porque su calidad de vida también mejoró desde esta perspectiva de lo ergonómico, de mejorar las condiciones del puesto laboral, esto que dices del tiempo también fuera del trabajo, que sea de calidad. Entonces, como se va incorporando y como uno dice, ¿qué tiene que ver la ergonomía en consumo? Sí. Mira, ahí hay una autora de la ergonomía que se llama Gloria Villalobos, ella es colombiana, y ella se ha dedicado a estudiar los riesgos psicosociales desde el trabajo. Y ella tiene un texto que se llama Vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo asociados al trabajo. Y en ese artículo ella habla de las respuestas de coping o respuestas de afrontamiento también. Entonces ella dice que hay respuestas fisiológicas que tienen que ver con el dolor de cabeza, ¿cierto? Con mareos, vómitos, toda respuesta que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo. Pero también ella habla de estas respuestas de coping en las que las adicciones están muy presentes. Entonces, habla del alcoholismo, habla del consumo de drogas, la relación de la cocaína dentro de ambientes de para trabajo. El rendimiento del trabajo. Entonces, acá lo que postula este artículo de Gloria Villalobos es que dice que las condiciones inhóspitas, cuando no hay control de los factores de riesgo psicosociales, o nos vamos por una respuesta fisiológica o nos vamos por esta respuesta de coping que viene siendo una respuesta de escape, ¿cierto? ¿Quién no ha dicho en el trabajo, ay, estoy chato, estoy estresado, vamos a tomarnos algo en algún momento? Y que está bien, sí, es una respuesta de participación social, pero ¿qué pasa cuando esas condiciones que están generando este estrés, esta fatiga, ¿cierto?, son persistentes, continúan todos los días, y que yo voy y le manifiesto a un jefe, oye, me está pasando esto, bueno, que en la experiencia que tengo, que es algo común, bueno, la puerta es ancha, váyase, si no le gusta, váyase. O el típico, no, es que hay que camisetearse por la empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú identificas que en tu puesto de trabajo hay algo que te está haciendo mal? Tú lo tienes súper claro, eres consciente de eso, vas, lo manifiestas y te dicen, no podemos hacer nada, si a usted le gusta, váyase. Pero no es tan fácil porque esta persona tiene deudas que pagar, ¿cierto? Tiene que rendir afuera, tiene que pagar, no sé, el colegio de los hijos, la mercadería, ¿quién sabe? Claro, todos requerimos, bueno, la gran mayoría de los seres humanos requerimos del sueldo para vivir y es como... Exactamente. Entonces, ¿cómo ahí... responde este ser humano que no tiene nada más que hacer porque ya todo lo que puede hacer, lo que estaba en sus manos, ya lo hizo, no encontró ninguna respuesta? Bueno, busquemos una vía de escape y esa vía de escape está estudiada, que tiene que ver con alcohol, drogas, cigarro, comida. Y también muchas veces otras situaciones, claro, la comida, el juego, conductas adictivas en general. Y también, y era un ejemplo que a veces yo le daba a los propios usuarios, era como, ok, si quiere dejar de tomar, amarrémoslo en la casa para que no salga y no tome nunca más. ¿Se soluciona el problema? No.
¿Por qué? Porque finalmente el consumo y cualquier conducta adictiva o en general los dolores también físicos van a ser solo un síntoma o un signo de una situación de base. Entonces no sirve de nada quedarnos con solo, no sé, esto mismo como, oh, me duele el brazo. Ya dejo de usar el brazo y sigo. No, pues. Tenemos que evaluar y ver qué es lo que está a la base de esos síntomas y desde ahí poder ir trabajando, ir buscando el bienestar e ir analizando como todas las situaciones que están alrededor de este síntoma. Sí, desde ahí yo creo que la importancia de ver los fenómenos de forma sistémica. De ahí te pongo otro ejemplo de las adicciones, por ejemplo. La cocaína, ¿cierto? Una droga activadora. Una entrevista que se le hizo una vez a un trabajador que él declaraba consumir cocaína. Él era micrero, con un sueldo asociado a corte por boleto, en un ambiente súper competitivo, en el que si él no salía a trabajar a las 5 de la mañana y no trabajaba hasta las 11 de la noche, que era la última vuelta, no lograba hacerse lo que necesitaba en el día para poder llegar a fin de mes y dar respuesta a todo lo que los compromisos financieros y económicos que él tenía. Entonces, cuando nosotros le decimos, bueno, pero estás poniendo en riesgo a tus pasajeros. Entonces él decía, bueno, es que no, pues es que una pepita de coca a mí me deja activo y ando más lúcido. Yo funciono mejor. Funciono mejor, puedo estar todo el turno así, entonces logro, más encima ando más rápido, porque entonces, no me da ni hambre. Logro obtener todo lo que yo necesito obtener. Entonces, y esa es una condición que tiene que ver con que hay nula fiscalización de cómo se le paga a esos trabajadores. Todas esas condiciones laborales, claro, porque la mayoría de ellos está sin contrato. Le pasamos la máquina, usted me tiene que traer, no sé, 50.000 pesos al día y lo demás suyo, pero cuando hay un mercado competitivo, ya lograr los 50.000 pesos, él comentaba que él, no sé, partía a las 6 de la mañana y recién era a las 5 de la tarde y recién había juntado lo que tenía que dar la base, de esta máquina. Y entonces, claro, y después recién era ganancia 3 horas para él. Se daba todo. 3 horas para él. Sí, otra área en la cual igual hay mucho consumo de sustancias y también como mucho riesgo desde lo ergonómico tienen que ver con el rubro gastronómico. También. Es sorprendente la cantidad de consumo de sustancias. Y la cantidad de riesgos también, porque de repente por tratar de sacar las comandas más rápido o avanzar como más rápido se pierde mucho espacio, los espacios son reducidos, el tema de las temperaturas, no en todas las cocinas se mantiene esta diferenciación entre cuarto frío, cuarto caliente, lavado, sino que está todo junto y obviamente eso desde un punto de vista ergonómico debe ser como... Sí, ¿no? Y de respuesta fisiológica... A mí me pasó una vez que fui a evaluar un puesto de trabajo en una panadería. Y claro, era por inclusión laboral, teníamos que determinar la exigencia del puesto de trabajo para que una persona se incorporara a una panadería, una cadena grande de panadería. Entonces, lo primero que encontramos es la temperatura por sobre lo establecido por la norma. Y claro, pues la persona que queríamos que se incorporara a trabajar tenía una patología cardíaca. Entonces, si se expone a calor, nuestro cuerpo para liberar el calor tiene que aumentar la superficie y la distribución de sangre en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Si tenemos una persona con patología cardíaca, se la van a pitear. Que tiene que aumentar, ¿cierto?, su frecuencia cardíaca para poder liberar calor. Chuta, lo llevamos a este ambiente que no está controlado, ¿qué va a pasar con él? Se nos vaya, ¿cierto? Le va a dar un paro cardiorrespiratorio en breve. Entonces, hay que estar mirando todo siempre. Sí. Y yo creo que ahí el llamado a las personas que les gusta la ergonomía después, recién van a tener ramo en cuarto, pero yo desde ya estoy hablándoles de esto, lo van a ver después. Y qué importante... tener esa mirada más abierta. Y cómo se va aplicando en el cotidiano. Y yo creo que es algo súper importante y que... No sé si te pasó siendo estudiante, pero a mí sí, que muchas veces ramos que había en primer, segundo año era como... ¿Para qué lo voy a usar? Ramos talla. Lo paso, me preocupo solo de eso, estudio solo para la prueba, pero después cuando estaba en tercero, cuarto, quinto y sobre todo ya en la vida profesional era como, ¿por qué no presté más atención?
porque realmente todo se va incorporando, todo, la idea es que se va integrando y que finalmente es como parte de lo que es muy característico de las definiciones que nos encontramos en la terapia ocupacional, como esto de la capacidad de ver al ser humano, al usuario, al objeto de estudio como un ser holístico, desde este enfoque más holístico. Entonces que realmente vayamos incorporando eso es clave. Y quizás ya para ir terminando, porque estamos como en los tiempos, para no hacer un capítulo tan largo, quizás preguntarte esto mismo. Ergonomía está en cuarto año, pero ¿cuáles le dirías tú a los estudiantes de primer año que son los ramos claves y a los que le tienen que prestar especial atención para llegar bien a ergonomía en cuarto año? Al menos con nuestra malla acá en la universidad. Así como al ojo. Biomecánica, fisiología, fisiopatología, todo. Neuro, bueno, también salud mental, el integrado de salud física también. O sea, básicamente todo. Sí, porque como ya lo decíamos, la ergonomía es una disciplina que también es integradora. En esto de ver esta respuesta humana en una actividad, en un trabajo, tenemos que saber de todos esos elementos. Entonces, mira, yo creo que ergonomía está súper bien puesto en cuarto, no porque sea un ramo de especialidad, sino que yo creo que porque necesitamos todo lo que hay previo para entender lo complejo que es el ser humano en una actividad. ¿Tú cuándo lo estudiaste más o menos en qué año? Cuarto año. ¿Cuarto? Cuarto año. Yo creo que lo tenía en tercero o cuarto por ahí. Sí, hay unas universidades fluctúan entre tercero y cuarto, pero yo donde he estado siempre he dicho, me pescan, a veces no me pescan, ¿cierto? Pero lo propones. He dicho, sí, ergonomía tiene que estar en cuarto año, porque necesitamos eso, necesitamos todo lo que viene previamente para poder hacer un buen análisis de este sistema en el que está inmerso un trabajador y una persona. Y sobre todo la responsabilidad que implica hacer un análisis desde el punto de vista ergonómico, porque bueno, finalmente todas las asignaturas al menos de la escuela, y algo que se ha intentado hacer desde todas las generaciones, que tempranamente estén saliendo. Claro. A contextos de práctica, ¿cierto? Prácticas curriculares, prácticas de observación, qué sé yo. Entonces, si voy en segundo año quizás a ergonomía a darle recomendaciones a un trabajador de cómo levantar peso y lo hago mal, el trabajador se va a llevar una lesión solo por hacerme caso. Entonces, es súper importante la responsabilidad que vamos teniendo en estos procesos. Ahí los chiquillos en segundo podrían responder bien una parte, ¿cierto? Porque ya están en biomecánica. Por lo menos la parte de cómo va a responder desde el esfuerzo, desde lo muscular, pero no van a entender todo este tema del ambiente, de lo cognitivo, del propósito de una tarea, de una tarea dentro de un sistema, dentro de un proceso productivo. Entonces, yo creo que ahí también hay que ser responsable en eso, de a qué vamos exponiendo también a los chiquillos. Y yo creo que ahí eso lo tenemos bien instaurado aquí en la escuela, que todo lo que vamos haciendo va acorde a lo que vamos pasando. Así que nada, que se motiven con el área. Eso, por último, poco ergónomos. ¿Dónde se estudia ergonomía? Si digamos que a mí me gustaría decir, ¿saben qué? Escuché al profe Javier y me convenció. Quiero estudiar ergonomía. Ya suponiendo que soy egresado. Bueno, yo ya soy egresada. Lo soy. Tengo mi título. Si yo ahora digo, ¿sabéis qué? Soy terapeuta ocupacional y me interesa la ergonomía. ¿Qué hago? Voy a la universidad, estudio una carrera nueva, lo busco en Google, lo busco en YouTube, lo veo en 50 partes en TikTok. Claro. ¿Cómo me hago ergónomo? No, acá en Chile tenemos programas de diplomado y tenemos programas de magíster. Los programas de diplomado actualmente tiene uno la Universidad de Chile, la Universidad Mayor, la Universidad de Atacama, que el enfoque es muy minero. Claro, porque esto mismo de que la ergonomía es muy situada de acuerdo al lugar en donde se ejecuta. Sí. Para magíster tenemos el magíster en ergonomía de la Universidad de Valparaíso,
que es un programa nuevo que se creó hace 2 o 3 años. Ujú. Y tenemos el Magíster en Ergonomía de la Universidad de Concepción, que es donde estudié yo. Y ahí me camiseteo por la Universidad de Concepción y por el programa de Magíster de la Universidad de Concepción. Porque lleva más de 20 años el programa de Magíster de la U. Y además respaldado por más de 50 años de ergonomía en Chile. Entonces, ellos también tienen un programa de diplomado de ergonomía. Ahí yo recomiendo, sin desmerecer el programa de la Universidad de Valparaíso, muy buenos colegas, muy buenas investigaciones. Pero yo me quedo con mi Universidad de Concepción. Claro, y también porque tú de ergonomía. estudiaste ahí, Claro, se claro, ve yo lo como conozco por porque dentro. además el foco, si bien, bueno, la ergonomía se fue construyendo en base a la experiencia que iban teniendo en el área forestal, en el área de la minera de Lota, por ser Concepción, el área de los incendios forestales, tiene un foco muy ocupacional también. Ya dentro de la formación está la biomecánica, la fisiología, la mirada empresarial, una mirada ingenieril, pero también está esta mirada de la discapacidad, está esta mirada de la diversidad, está esta mirada de lo cotidiano. Aquí quizás igual una pregunta que va en la misma línea y como quizás rapidito. ¿Solo terapeutas ocupacionales pueden estudiar ergonomía? No. ¿Tú, por ejemplo, es compañeros superdiverso. de qué carreras tuviste? Yo tenía compañeros que eran prevencionistas de riesgos, tenía kinesiólogos, psicólogos, ingenieros industriales, diseñadores industriales, teníamos una antropóloga también que había entrado a estudiar el magíster con nosotros. Eso, pero en otras generaciones sí, sabemos de psicólogos, de profesores de educación física. Es una disciplina, como te digo, que no se casa con ninguna carrera como tal porque es tan diversa la forma de ver el fenómeno del trabajo en este caso que todas las carreras pueden aportar algo. Y si ya soy ergónoma, ¿en dónde puedo trabajar? ¿Puedo ir a decir... Hola, soy ergónoma, ¿me da trabajo? Sí, ¿En dónde, sí. por ejemplo, en dónde podríamos trabajar? Bueno, en las empresas, los departamentos de salud ocupacional, de prevención de riesgos, deben tener, no por norma exigido, pero deben tener por lo menos desde la buena práctica un profesional que sepa de ergonomía. Las mutuales, los dispositivos que administran el seguro de salud social en Chile, Mutual de Seguridad, el ISP, ¿cierto? La H, el ISL, por mencionar algunos, ahí también trabajan ergónomos que analizan el trabajo, ven los factores de riesgo de las enfermedades profesionales y también en el desempeño independiente. Ahí también lo cuento, tengo una pyme que nos enfocamos en asesorar a empresas en temas de salud, seguridad y bienestar en el trabajo, entonces también desde el trabajo independiente. ¿Es rentable la ergonomía? Sí, es rentable. Es rentable. Entonces, si le interesa, sí. puede ser una opción de renta importante. Sí, hay como buena variabilidad, ¿cierto? Hay momentos de altos y bajos, cuesta partir también, pero cuando uno, yo creo que ahí la clave es que uno no lo haga también porque es rentable, sino que porque uno le gusta y porque uno ve que de alguna u otra forma está aportando al bienestar de las personas que van y se desempeñan. Y las lucas llegan después. Después llegan y eso es un anexo. De otro lado. Sí, Ya, pero eso. Ya, y ahora sí, última pregunta. ¿Tienes alguna anécdota graciosa, chistosa, que te haya pasado quizás en el contexto de la ergonomía? ¿Alguna situación que tú eras como, oh, no me esperaba esto? ¿Que te haya causado risa, gracia? Los puestos de trabajo a los que uno va. Por ejemplo, uno, Sí, quizás el que sí. más te sorprendió. Es que igual es... Esto lo van a ver mayores de edad. Sí. Con altura de miras, por favor. Por favor. Era una persona que tenía una lesión epicondilia. Acá en esta zona, por movimiento repetitivo, por masturbar cerdos. Era un proceso productivo. Ustedes saben que existen empresas que se dedican Impactada. a producir carne. Entonces, para favorecer el proceso de inseminación
del semen del cerdo para poder gestar rápido más cerdos, habían personas que se dedicaban a masturbar cerdos. Y había un trabajo repetitivo. Claro. A mí me lo habían contado en clase. Yo dije... Qué Lo mismo buena que talla. me imagino que les va a pasar a ellos cuando vean este video. Entonces dije, no, eso nunca. Esto entra en la prueba. Claro. El eso trabajo. No creo. Y ahí le mando un saludo a Cristian Suazo, ergónomo con el que tuve ergonomía, que nos contó esa experiencia. Y claro, a mí en un momento me tocó ir a verlo. Y llego y claro, pues, era un puesto de trabajo que existía. Y sobre todo en las empresas productoras de carne, que son más chicas, que todavía no logran tener un capital suficiente para industrializar el proceso, todavía es trabajo manual y lo hacen personas que se exponen a factores de riesgo. Entonces ahí, colgándome del chiste de Juan Pablo López en Viña, la IA ha avanzado tanto. ¿Y cuándo van a inventar una máquina barata para masturbar cerdos? Máquinas para masturbar cerdos y que así las personas no se expongan, pero que sigan teniendo el trabajo ahí en otra tarea. Sí. Que eso es importante. Sí. Bueno, ahí va a ir cerrando ya. Estamos cerrando hace 10 minutos. Le tenemos tanto miedo a la tecnología, a la inteligencia artificial, pero la verdad es que los seres humanos somos yo creo que la mejor máquina en esto, como decía la Dani anteriormente, que ya van a haber visto el capítulo de la Dani días antes de esto. Tenemos la capacidad de interpretar la información no solo con números, con algoritmos, sino que también con los afectos. Y eso le da una clave importante al trabajo. Sin entrar mucho más allá en temas técnicos de sistemas seguros, resilientes, ¿cierto? Fiables. Nosotros somos seres humanos que si nos miramos como máquinas tenemos esa capacidad de procesar con la mente, pero también con el corazón. Y yo creo que eso es irreemplazable. Así que, como ergónomo y terapeuta ocupacional, no le tengamos miedo a la tecnología ni a la inteligencia artificial. Y siempre hay que ponerle el corazón a todo. Claro, y finalmente cómo la podemos utilizar a nuestro favor precisamente para optimizar procesos, muchas veces para estas mismas tareas que son más repetitivas, cómo el uso de las tecnologías ha sido un aliado súper importante al bienestar de las personas, pero claro, pues siempre teniendo claro que van a ser humanos quienes utilizan eso, y nosotros desde la terapia ocupacional también saber que todo lo que hacemos es para otros humanos. Muchas veces el estandarizar cosas funciona, pero nunca perder que está todo esto como para un humano, y esto quizás muy desde la ergonomía, de que finalmente todo tiene que estar adaptado al sujeto. Claro. Como que no va a existir el ser humano estándar. Y nosotros desde terapia ocupacional, el otro día le decía esto a un curso, que lamentablemente se metieron a estudiar una carrera en donde nos vamos a encontrar con una diversidad funcional tremenda, en donde nos vamos a encontrar con problemáticas sociales tremendas, que van a ir desde perdí mi trabajo, a problemas familiares profundos, de traumas, de consumo de sustancias, de historias de resiliencia, abandono, y lamentablemente se metieron a estudiar una carrera que tiene eso, y finalmente cómo nos hacemos cargo, y la terapia ocupacional nos permite abordarlos y razonarlos y pensarlo como para que las personas logremos todas ocupaciones dignas, porque finalmente la ocupación nos dignifica como seres humanos. El ser humano es un ser ocupacional por esencia. Por esencia, y es lo que nos da sentido. Entonces como que no nos desconectemos de nuestras ocupaciones significativas, lo que vamos haciendo. Muchas veces el trabajo es importante, pero es más importante estar bien yo para ir recién poder trabajar, o si no voy a ir a una burbuja que es solo de autodestrucción y vamos a terminar rapados como Britney y todo. Lo vamos a estar pasando mal, y si vamos a estar pasándolo mal, pucha, ¿para qué? ¿Cierto? Hay momentos en los que hay que ser masoquistas, pero en lo que uno va a hacer toda la vida, no, ¿para qué? Sí. Entonces, ojalá los haya motivado y quizás no los haya desmotivado. Breve cápsula de 53 minutos. 53 minutos.
pero que la idea es que les vaya funcionando, puedan ir conociendo también esta área que, bueno, hablamos mucho más de ergonomía, se dio más para allá, pero también está para seguir incorporando, Sí. ir evaluando otras áreas que si bien van a estar en este ramo en cuarto, igual es bueno que desde temprana vayan viendo que se van a ir encontrando con estos factores, que el ser humano no es solo un individuo que solo tiene una función, sino que trabaja en múltiples factores y tenemos que averiguarlo todo. Y si nos sentimos orgullosos de decir que la terapia ocupacional ve al ser humano de manera holística, que de repente es una declaración muy idílica, pero la podemos hacer realidad. Sí. Y la podemos incorporar y tenemos que ir trabajando en eso desde primero. Yo creo que eso también, sacarse este mito de que no es solo lo físico, no es solo lo mental, no es solo lo psicosocial. O sea, oye, a lo mejor entramos con una problemática física, pero después vemos el problema de forma global. Y esa es la gracia que tenemos. Así que yo agradezco la instancia de la conversación. Pensé que iba a ser más corto. Pero fluyó. Pero fluyó. Fluyó. Entonces, ojalá lo escuchen. Bueno, lo tienen que escuchar. Lo tienen que escuchar. Ahí le pueden poner en 2 por igual nos vamos a escuchar. Pero eso, para que conozcan un poquito más ahí de la terapia ocupacional, principalmente en ergonomía. Y pudimos ir incorporando algunas luces de lo que es también la salud mental, que tan importante es que trabajemos en todos, como los usuarios con los que trabajamos, pero también nosotros, de que nosotros también tenemos riesgos en ese factor y tenemos que estar bien nosotros para poder brindarle apoyo a un otro. Ya, entonces, eso. Que estén bien, muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo, quizás después. Adiós. Muy bien.